Amén, amén y amén. Esta es otra advertencia, un sermón PG 2012 en caso de que no estuvieran al principio y escucharan eso. Deténganse por un minuto o más para que vayan a la salida si es necesario. Lleven a sus hijos al ministerio de niños. Mi hija de 15 años está aquí en la primera fila. Su cumpleaños es en 2 días, así que voy a hablarle a ella y al chico que está a su lado. Los servicios para adultos conmigo enseñando la Biblia no son seguros para los niños. Por favor, tengan eso en cuenta. Si estás preparado para tener conversaciones así en casa, es algo personal entre tú, Jesús y tus hijos. El tema de hoy es sexo. En el libro Grace Train hay 2 capítulos dedicados a este tema, porque es algo simplemente diferente. Mencionemos también a Michelle en el video. Qué valiente y valiente es por compartir sus secretos más profundos, oscuros y vergonzosos frente a 75,000 personas este fin de semana. ¿Qué tendrá que pasar en la vida de una persona para dejar de avergonzarse de esas cosas? Solo una cosa puede cambiar a una persona así: ser atropellado por el tren de la gracia. Cada vez que hablamos de pecado sexual, hombre, es diferente, tiene otro impacto. Nos cuesta creer que la gracia pueda ayudarnos en esto. Después de tanto tiempo, si alguien se me acerca al final de un servicio y me dice: pastor, no sé si el Señor puede perdonarme por esto. En el 99.9% de los casos se trata de algún tipo de pecado sexual. Golpea de manera distinta al alma. La semana pasada hablamos del hijo pródigo, de cómo rechazó a su padre y se entregó a los placeres de la carne para buscar una cierta satisfacción. En la Biblia se dice que se fue de viaje. Hoy hablaremos de un viaje o área específica donde el enemigo, junto con el mundo y nuestros propios deseos, trata de atraernos a un camino que al principio parece divertido y liberador, pero solo nos lleva a la muerte y la esclavitud. Dios tiene un camino mejor para ti. Espero que esto te sirva como advertencia y te capture a tiempo si todavía no has caído en ello. Para aquellos que están en medio, que aún no han sido atrapados. Estoy orando para que Dios te llene de gracia y te lleve a arrepentirte y a revelar esto. Algunos de ustedes piensan que están tan contaminados que no pueden ser limpiados, pero estoy orando intensamente por ustedes esta semana. Oro para que los lazos se rompan y los matrimonios sean salvados y restaurados y que haya perdón disponible. También oro para que el maligno pueda ser expulsado de sus vidas y matrimonios. A su vez, oro para que Dios cree en nosotros un corazón limpio y nos guíe hacia la libertad y la sanación que nos ofrece a través de la resurrección. Si Él pudo levantarse de la tumba, entonces también podemos caminar en libertad. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, pero sus enseñanzas se aplican a diferentes lugares, como se describe en 1 Corintios 6, 2 Samuel 11:12. Salmo 51 y Juan 8. No creo que debamos compararnos con la iglesia primitiva, pues tenían sus propios problemas. Ahora bien, la iglesia en la antigua Corinto tenía problemas serios. Incluso se embriagaban en la comunión. Si te encuentras en esa situación, necesitas buscar ayuda. Además, la sexualidad en Corinto era similar a la actual. La gente cree la mentira cultural de que debes satisfacer tus apetitos. Si tienes hambre, come. Si tienes calor, tienes que tener sexo. Pero luego aparece Paul y dice: espera un momento. Así no funciona. Cuando crees en Jesucristo, le entregas toda tu vida, corazón, alma, mente y fuerza. En Corinto adoraban a la diosa teniendo relaciones con las prostitutas del templo. Los cristianos pensaban que podían hacer eso el miércoles y luego ir a la iglesia el domingo y estar bien, porque habían entregado su corazón a Jesús. Pero Pablo les explica que eso no es como funciona.
en el primer capítulo de Corintios 6 les dice que huyan de la inmoralidad sexual. ¿Recuerdan la serie Mantente Firme? ¿Recuerdan cómo enfrentarse al diablo y a sus planes malvados? He predicado durante 9 semanas. ¿Están listos para seguir adelante y escuchar? Este es mi trabajo, por cierto. Si todos recuerdan lo que digo, se me acabará el material en 2 meses, pero está bien. Pelea, vístete, pelea. Mantén firme tu posición, pelea. Si esta noche te encuentras con el diablo en tu carro, dile que se vaya porque tú perteneces a Jesús. Ese carro te pertenece. Él no tiene dominio sobre tu carro. Y él tendrá que huir en el nombre de Jesús. Si tu exnovia está en tu camioneta, es mejor que regreses corriendo aquí. ¡Woohoo! Oh, necesito oración y unción. ¿Por qué? Ella está aquí, lo sé. Es mejor que huyas, hermano. Huye de la inmoralidad sexual. Luego dice esto: cada otro pecado que una persona comete es externo al cuerpo, pero la persona sexualmente inmoral peca contra su propio cuerpo. Solo es una categoría diferente. Hay más arrepentimiento, más enjuego y más vergüenza. Todos saben que esto es verdad, independientemente de lo que crean acerca de Dios. Entonces, Pablo dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Escuchen, esto no tiene nada que ver con cómo se ven en bikini. Amén, gracias a Dios por eso, de acuerdo. Más de 50 personas den otro amén. Todos vamos. Significa que lo que hace que un templo sea un templo es que alberga el Espíritu de Dios. Entonces lo que va a pasar, especialmente con respecto al pecado sexual, es que el diablo, el enemigo, Satanás, es un mentiroso. Él te mentirá y te dirá: si has cometido errores en esta área, entonces estás condenado, no eres digno de ser usado. Pero el Rey Universal mirará ese cuerpo, esa vasija, y cuando pongas tu fe en Jesucristo, Dios quitará esa etiqueta de condenación. ¿Qué quieres decir con no eres digno de ser usado? Me mudaré aquí. Mi dirección permanente en este planeta estará en aquel lugar que dijiste que estaba profanado, y lo convertiré en un templo. Eso es lo que eres. Eres valioso y debes procurar ser tratado como tal por los demás, y también tratarte a ti mismo de esa manera. Pues ¿acaso no sabes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo que habita en ti? No eres dueño de ti mismo, fuiste comprado a un alto precio y por tanto debes glorificar a Dios con tu cuerpo. La semana pasada, cuando aprendimos de la historia del hijo pródigo y los 2 hijos perdidos, vimos cómo el hijo menor comenzó un viaje sin intención de arruinar su vida, pero poco a poco cayó en la tentación. No te imaginas la cantidad de personas con las que he tenido que aconsejar y acompañar como pastor en su lucha contra el pecado sexual y que han terminado arruinando sus vidas. Despiertan un día encontrándose en el fango y se preguntan cómo llegaron allí. Yo te puedo decir cómo se llega paso a paso. Un episodio muy conocido es el de David, como se relata en el 2º libro de Samuel, capítulo 11. David, aquel hombre valiente que enfrentó a Goliat y que fue un rey admirable e incluso escribió la mayoría de los salmos, también falló miserablemente. Si él pudo fallar, ¿quién crees que eres tú? Esto es lo que sucedió. Quiero leer esto para que veas cómo poco a poco David fue atraído hacia la tentación. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. En la primavera, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab. Si escriben en sus Biblias, escriban la palabra hebrea, Este es el primer paso. El primer paso tiene que ver con la ubicación. David no estaba donde debía estar. En la primavera, los reyes deben ir a la batalla, pero en lugar de cumplir con su deber, David evade su responsabilidad y le dice a Joab que vaya en su lugar. Mi antiguo entrenador de fútbol solía decir siempre:
si no quieres caer, no camines por lugares resbaladizos. Este era un lugar resbaladizo. Mi papá solía decir, los hombres son como camiones de carga, manejan mejor cuando tienen una carga pesada. Jessup, explícale a la gente qué es un camión de carga, por favor. Así que David envió a Joab y a sus siervos, y juntos con todo Israel derrotaron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En una tarde David se levantó de su lecho. No hay nada más peligroso para una sociedad que un hombre perezoso. Aquí tenemos al rey que ha abandonado su responsabilidad. Ahora tiene influencia, mucha influencia, ya que es el rey y tiene tiempo extra y dinero. Esto puede ser peligroso. Se levanta de su sofá y comienza a caminar en la dirección equivocada y termina caminando por el techo del palacio real. Si alguna vez viajas a Israel conmigo, te llevaré al palacio de David, el punto más alto de Jerusalén en ese momento. Desde allí podremos observar todas las otras casas que estaban apiladas como un condominio. Creo firmemente que David conocía exactamente lo que iba a encontrar. Esto se asemeja a cuando uno está aburrido y busca fotos en Instagram que no debería. Es como decir, solo estoy mirando. David estaba caminando por el techo del palacio cuando vio a una mujer bañándose y reconoció su belleza. No hay nada de malo en apreciar la belleza de alguien, pero se convierte en pecado cuando esa mirada se llena de lujuria. La lujuria ocurre cuando utilizas a otro ser humano para tu propio placer sin considerarlo como un ser creado a imagen de Dios. Sobre todo, los hombres deben tratar a las mujeres con respeto y honor, reconociendo que son hijas del Rey Altísimo. David, al ver a esa mujer, decidió buscarla y preparar un encuentro. Esto se asemeja a cuando te arreglas por la mañana pensando en tu jefe y ajustas tus horarios de ejercicio para coincidir con los de una persona en concreto. Y quieres estar ahí cuando ella esté ahí. Es eso. Es cuando empiezas a ir a esa cafeteria en particular por la chica que trabaja allí y solo quieres tener un encuentro con ella. Esto es lo que empieza a suceder. Noten, es solo un paso a la vez. Y David envió y preguntó por la mujer. Hombre, esta parte aquí es tan importante. Y uno dijo, no dice quién es. Y uno dijo, no es Betsabé, la hija de Elam, la esposa de Urías, elitita. Presta atención, presta mucha atención. Esta es la oportunidad de David para salvarse de un infierno en vida que está a punto de atravesar por el resto de su vida. Es este momento justo aquí. Creo que esta es la personificación del Espíritu de Dios tocándole el hombro diciendo, wow, no vayas por ese camino, te va a matar. Tenemos un ladrón, tenemos un enemigo y todo lo que quiere hacer es robar, matar y destruir. Y cada vez que obedecemos su voz, a eso nos lleva. Entonces tenemos un buen pastor y él dice, no bajes ahí, te va a matar. Y cuando obedecemos su voz, nos lleva a la vida. En el momento, tu abogado interior comienza a levantarse y justificar por qué está bien dar un paso y ser perezoso. Y mira, se acabó, hombre. Te diriges a un lugar que te va a matar. En Proverbios hay 3 capítulos dedicados a evitar la inmoralidad sexual. Y sé que esto va a hacer que me maten, pero no me importa. En la Biblia encontramos el término porneia, que se refiere a conductas sexuales inmorales. Es un término amplio que abarca todo lo que vaya en contra del plan de Dios para el sexo y la sexualidad. Según la Biblia, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, y solo existen 2 géneros. Aunque esto pueda parecer limitante, es importante recordar que fue Dios quien estableció esta norma. El sexo está reservado exclusivamente para las personas casadas, y el matrimonio, según la Biblia, es una unión de por vida entre un hombre y una mujer.
Cualquier otra forma de relación sexual será considerada inmoral. Hay quienes argumentan que están casados en su corazón, pero esta idea no tiene fundamento. El matrimonio se celebra en la iglesia o en el juzgado, no en el corazón. Si buscamos en el libro de Apocalipsis, veremos que se habla de las consecuencias de mentir. Hay castigos y la ira de Dios. Él no está de acuerdo con estas acciones. En el libro de Proverbios encontramos 3 capítulos dedicados a este tema. En particular, en los capítulos 5, 6 y 7, un hombre mayor le advierte a un joven sobre los peligros de seguir un mal camino. El hombre mayor, sentado en el porche, observa al joven caminar por ese camino equivocado. Él quiere darle un consejo. Amigo, puedo darte un consejo, porque es la dirección que tomes, no solo tus intenciones, lo que determinará tu destino. Una y otra vez advierte, no tengo tiempo para leer todo, pero en Proverbios 5, 3, el anciano le dice al joven que los labios de una mujer prohibida gotean miel. Se ríe de mis chistes, me halaga y sus labios destilan miel. Pero en casa solo obtengo goteo, 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 no miel. Esta chica me entiende realmente, pero ella te engañará de una manera diferente a lo que piensas. Su discurso es dulce como el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, afilada como una espada de 2 filos, y sus pasos siguen el camino a la muerte, al infierno. El viejo advierte al joven, aunque al principio pueda parecer divertido, no eres increíble. Ella no está coqueteando, es un instrumento del diablo y está intentando matarte. No considera el camino de la vida, sus pasos deambulan sin rumbo, solo un paso a la vez. En el capítulo 6, versículo 27, el anciano hace una pregunta al joven. ¿Puede un hombre llevar fuego en su pecho sin quemarse la ropa? La respuesta obvia es no. ¿Pero qué pensará el joven? Que sí. Esta vez no creo que lo entienda. Sé que no es mi esposa y que solo es un almuerzo, pero está bien, todo está bien. Y empiezas a convencerte de que lo tengo. Empiezas a creer que eres único. Escucha, Gen Z o como te llames, no te engañes. Eres único al igual que todos los demás. Y todos los demás son tontos. Los mayores que te rodean también somos tontos. No quiero destruir tus ilusiones, pero empiezas a convencerte a ti mismo. Entonces dices, ¿se puede caminar sobre brasas sin quemarse? Crees que sí, pero no puedes. Este camino siempre lleva al mismo lugar. La mirada que se convierte en deseo y te arrastra hacia la inmoralidad sexual siempre tiene una trampa. Siempre conduce a la muerte y eso es fascinante. He notado falta de sentido entre los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque son jóvenes. Cuando eres joven eres un tonto. No es tu culpa, hermano. Simplemente eres un tonto y no puedes evitarlo. Pero tranquilo, mejorarás. Con el tiempo ganarás experiencia y no serás tan tonto. Entro yo. Es fácil burlarse de los chicos, muy divertido. Los expertos de la iglesia me preguntan, ¿cómo lo haces? ¿Llegas a tantos jóvenes? Les digo que simplemente los ridiculizo, los golpeo lo más que puedo y ellos siempre quieren más. Pastor, dame un poco más, me piden. Lo realmente triste es cuando los mayores actúan como jóvenes. Realmente tonto. Queridos hermanos, cuando salgan un viernes por la noche y vean a veinteañeros comportándose como tal, es probable que piensen, qué tontos, míralos. Pero cuando ven a alguien de 50 años actuando como un veinteañero, es como, ayúdame, convertidos. Y si estás pensando, ¿se está refiriendo a mí? Sí. Te estoy hablando a ti. Escucha, amigo, no seas insensato. Como tu pastor, me preocupo por este problema. No puedo hacer discípulos de aquellos que están bajo la influencia del pecado
y no puedo expulsar a los que no hablan. Así que no sé qué hacer contigo. No seas tonto. Esto nos lleva a un punto crucial. Mientras vas por la calle, cerca de tu casa, te enfrentarás a momentos en los que no has pecado aún, pero llegará un cruce de caminos. En ese cruce tendrás que tomar una decisión. Y te aseguro, si conoces a Jesús y tienes al Espíritu Santo en ti, cuando estés tomando el camino equivocado, sentirás el toque del hombro, tal y como alguien le dijo a David: es Betsabé, está casada con Urías. En ese momento David se encontraba en ese cruce y tenía que decidir. Podía escuchar al Espíritu Santo, podía escuchar la voz del buen pastor y obedecerla para recibir vida abundante, o podía dar un paso en esa dirección y enfrentar la muerte. Y aquí está el problema, para todos aquellos que son leg. Tienes razón, hombre, todavía no es un pecado, solo es estúpido. Eso es lo que es, no seas estúpido. Esto es lo que también te diré. Podría poner a cientos de los 22 de Levin que han reventado su vida y reventado su familia y reventado su autoridad moral con sus hijos, y darían cualquier cosa por poder volver a esa esquina y regresar a ese momento cuando tuvieron que tomar esa decisión, y en vez de escuchar a su carne, escuchar al Espíritu de Dios, les encantaría regresar y sentir que el Espíritu de Dios les toca el hombro diciendo wow, 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 y prestar atención a su advertencia. Eso es lo que está pasando aquí, pasando por la esquina de la calle, y luego él toma el camino a la casa de ella. Y mira lo que sucede. En el capítulo 7, verso 21, él continúa y dice: con mucho hablar seductor, ella lo persuade, con su hablar suave, ella lo obliga. Verso 22, se burla de él y de repente la sigue. Aquí está la cosa. En realidad no es todo a la vez. Solo parece que es todo a la vez. ¿Has oído esto, verdad? Como que hay una pareja en la iglesia y actúan como si todo estuviera bien todo el tiempo, y de repente te enteras de que te estaba engañando y te quedas en plan: no os lo vais a creer. De repente Ted empacó todo y se fue. Marta lo echó. No fue de repente. Los resultados fueron de repente. Esto fue un paso tras otro paso tras otro. Luego da 2 ejemplos para ayudarte a entender. Él dice: como un buey va al matadero, ¿alguna vez has sacrificado algo? Supongo que probablemente no, ¿de acuerdo? Permíteme ayudarte. Cuando matas un buey o una vaca, amigo, cuando entran al corral, ese buey está grande y peludo, saca su pecho y se cree el rey. No se da cuenta de que está a punto de ser disparado en la cabeza y sigue caminando. Cuando empiezas a jugar con la inmoralidad sexual, piensas: esto es increíble, a esta persona realmente le gusto, lo tengo en mis manos. Pero estás a un paso de ser aniquilado como un buey. Mi ejemplo favorito es este: como un buey va al matadero o un ciervo es atrapado rápidamente y una flecha atraviesa su hígado. ¿Alguna vez has disparado al hígado de un ciervo? Chad, sé que lo has hecho. Es el único lugar donde apuntas, ¿verdad? Yo lo he hecho. Esto es lo que significa. Verás, yo cazo con arco. Uso un arco de Matthew porque soy cristiano y mañana estaré en el bosque. Lo ideal es poner un poco de cebo, maíz por ejemplo. Si es ilegal en tu estado, sé que hay personas escuchando por todas partes y el ciervo se acerca, atraído por el cebo. Le disparas desde un ángulo lateral, tirando hacia atrás con el arco. Las flechas de hoy en día son increíbles. Viajan a una velocidad de 330 pies por segundo. Las puntas son muy afiladas. Lo que debes hacer es apuntar al hombro. No veo a nadie escribir esto. Cuando llegue el apocalipsis zombie, te arrepentirás de no haber tomado notas mientras estaba predicando. Lo que debes hacer es apuntar justo detrás del hombro, ya sea en los 2 pulmones o a través del corazón, y escucharás un shuak. Se romperán las costillas. El zombie será golpeado por ello. A menos que seas un mal tirador o como Chad Nismith, en cuyo caso solo lo lastimaréis un poco. Si te pones nervioso y disparas detrás de la costilla donde está el hígado, la flecha irá tan rápido y será tan afilada que atravesará las tripas haciendo sop y ni siquiera se darán cuenta.
Se quedarán como y escucharán el ruido al aterrizar en el otro lado y pensarán, creo que he comido maíz en mal estado. Y eso es lo que pasaría. Se encorvarán y así se irán. Estarán goteando una pequeña cosa verde por el costado. Además, la flecha no olerá muy bien. Sin que les saltes encima, tardarán cerca de 8 horas en morir. La Biblia menciona que cuando caes en la inmoralidad sexual, eres como un ciervo herido en el hígado. Te conviertes en un hombre muerto caminando sin siquiera darte cuenta. Escucha, si estás viendo pornografía en este momento, estás destruyendo tu matrimonio. Estás tratando de acabar con la intimidad con Dios y tu cónyuge. Y si te dices a ti mismo, bueno, no estoy casado, entonces ya estás decidiendo que no vas a tener la capacidad de tener intimidad en el matrimonio que estás rezando. ¿No es una locura? Por un lado le pides a Dios su bendición aquí y esperas que Él no te vea. En resumen, Pablo diría, no te hagas ilusiones, huye de la inmoralidad sexual. Cuando caemos en el pecado sexual es porque flirteamos en lugar de huir. Y para que lo sepas, la Biblia dice, no cometerás adulterio, 7º mandamiento. Pero Jesús eleva aún más el estándar al decir que todos hemos caído en esta área en algún momento. Él afirma, han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así es, hombre. Entonces, cuando tu antigua novia te envía un mensaje directo y tú respondes pensando, bueno, solo voy a responder, estás siendo tonto. ¿Es un pecado? No lo sé. Depende de lo que digas. ¿Es estúpido? Sí. Podrías pensar que puedes manejarlo, pero no es así. Además, algunos de ustedes, si son religiosos, si vienen de una iglesia en particular, especialmente si son bautistas, pongan atención, bautistas, dicen, mi antigua pareja me dijo cuál era el límite. Oh, por favor, eso no ayuda en absoluto. Si te digo, aquí está el límite y te doy gráficos para hombres y mujeres, se puede tocar esto y esto no. ¿Resolverá ese el problema? No. Porque al empezar sucede que si no amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, el problema surge. En lugar de eso, nos esforzamos en ver hasta dónde podemos llegar. El establecer límites es bien conocido. Entonces te preguntas, ¿hasta dónde puedo llegar antes de cruzar esa línea? Comienzas a jugar ese juego y te preguntas, ¿hasta dónde puedo superar esa línea y aún así manejar las circunstancias? Y al final te preguntas, ¿cómo he llegado hasta aquí? Te sucede si has recibido una multa por exceso de velocidad. Estás conduciendo en la carretera I-95. El límite de velocidad en dirección norte es 70, pero eso es solo una sugerencia. Tú te preguntas cuál es el verdadero número. Intentas que la policía te lo diga. Luego parece que incluso con todo lo que haces por ellos, al menos podrían decirte cuál es. Puedo decirte, es más de 93. Lo descubrí hace unas semanas, pero eso es demasiado agresivo. La velocidad límite es 70. ¿Quién va a 70? Puedo decirte quién. El conductor delante de mí cuando tengo prisa. Así que él va a 77. Piensas que está bien. Si Dios se queda con el 10%, nosotros también nos lo quedamos en la autopista. Creo que eso es bíblico. Entonces él va a 77, después te adelanta un policía y tú solo piensas, sí, está bien, eso no es todo. ¿Qué tal 81? Y eso es lo que pasa, amigo. ¿Hasta dónde puedes llegar? Así son las circunstancias y luego florecer, ser como tener todo, excepto que no es solo un billete, amigo. ¿Cuántos de nosotros que hemos pecado sexualmente nos encantaría volver a ese lugar, a esa esquina, a esa decisión que tomó 100 innumerables decisiones más, si pudiéramos volver y tomar decisiones diferentes? Sé que algunos de ustedes están en ese camino en este momento, pero aún no han llegado. Arrepentíos, cambien de rumbo y huyan. David no huyó, tampoco escuchó la advertencia. Así que David envió un mensajero y ella vino a él. Todo se acabó. Ella regresó a su casa después de haberse purificado de su inmundicia y concibió. Le dijo a David que estaba embarazada. ¿Y qué van a hacer él ahora? Él va a manejar los pecados uno tras otro. Él dice que como es el rey, puede resolver esto.
Así que llama y trae de vuelta a Uría, que era un soldado, y lo saca del campo de batalla. Recuerda, David no fue a la batalla, todos sus hombres fueron. Trae a Uría de vuelta y le dice: buen trabajo en el campo de batalla, te amo tanto que puedes ir a casa y pasar una noche con tu esposa. Lo que está pensando es que con suerte dormirá con ella y nadie sabrá que el bebé es mío. Es muy Maury Povich. Búscalo en Google, fue divertido. Uría es un soldado leal. Decide quedarse en el campo mientras sus hombres luchan. David intenta animarlo con una fiesta. A veces funciona. Sin embargo, Uría todavía no lo acepta. Entonces David recurre a Joab, el encargado de la batalla. Y esto es lo increíble, probablemente hay una moraleja aquí. Le entrega una nota a Uría para que se la entregue a Joab. Y esta contiene una sentencia de muerte para él. Uría guarda la nota en su bolsillo. La nota indica que Uría sea colocado en la línea del frente, en el lugar más peligroso, y que luego se retire cuando las cosas se pongan difíciles. Y así ocurre. Uría muere en el campo de batalla. Poco después, Betsabé se entera y llora desconsoladamente. David decide casarse con ella rápidamente, intentando hacer que parezca que el bebé es prematuro. En el versículo 26, la esposa de Uría se lamenta por su muerte, y una vez terminado el luto, David la trae a su casa para casarse con ella, y pronto tienen un hijo. Es sorprendente cómo la Biblia muestra esta historia. Nos hace preguntar cómo pudo pasar esto con el rey David. A todos nos ocurre lo mismo. Si quitamos nuestros ojos de los preceptos, las palabras, el amor y la gracia de Dios hacia nosotros y los centramos en nosotros mismos o en otras personas como hijos e hijas de Adán y Eva, tendemos a rechazar a Dios y decir que sabemos mejor y que lo tenemos todo bajo control. Todos somos capaces de destruir nuestras vidas, nuestras familias y todo lo demás debido a esto. Si piensas lo contrario, me asustas más que nadie, porque el orgullo viene antes de la caída. Hablando específicamente de temas relacionados con el sexo y la sexualidad, admito ser un fariseo. Recientemente he tenido algunos problemas. Solía ser muy precavido y seguir la regla de Billy Graham bajo el consejo de los mayores. Nunca me encontraba a solas con una persona del sexo opuesto, pero ahora parece que hay debate sobre si esta regla es perjudicial para las mujeres. Permíteme decirte que hay dos mujeres, Gretchen y Regan, para quienes esta regla ha sido muy beneficiosa. Si a otras mujeres no les gusta, a Jimmy Crascorn y a mí no nos importa. No pretendemos objetivar a las mujeres, ni afirmar que son un problema o una trampa. Todos los seres humanos somos el problema. Si dos personas se encuentran en una situación equivocada durante suficiente tiempo, surgen problemas. Estoy diciendo que soy el problema, sin problema. Por eso evitaré la inmoralidad sexual. Algunos dicen que eso no es normal. No quiero lo normal, sino una vida plena. Lo normal es estar dañado, deprimido y solo. Quédate con eso. ¿Entendido? Quiero proteger esta vida que Dios me ha dado y eso logro. Debes pensar, David es como, wow, lo logré. Bueno, el capítulo 12, versículo 1, el Señor envió a Natán. Nada se mantiene en la oscuridad para siempre, amigo. Te animo a sacar cualquier secreto de la oscuridad por fe y llevarlo a la luz del Evangelio de Jesucristo para que puedas arrepentirte y presentarlo ante Él en lugar de ser arrestado. David tiene a alguien en su vida que lo ama lo suficiente como para confrontarlo en algo y lo ama más de lo que David piensa. ¿Tienes a alguien así? ¿Alguien en tu vida que te ame lo suficiente como para llamarte la atención? Sé que algunos de ustedes están pensando, sí, yo ahora mismo. Puede sonar un poco agresivo. Necesitas más de mi parte. Y el Señor envió a Natán a hablar con David y le contó una parábola, le contó una historia. Le dijo, Rey David, déjame contarte una historia. En tu reino hay un hombre súper rico que está loco. Tiene muchas ovejas, cabras y corderos.
Sin embargo, también hay otro hombre en tu reino que casi no tiene nada, excepto una ovejita. A diferencia de todos los demás, este hombre no trata a la oveja como los demás lo hacen. La ama, le pone nombre, duermen juntos y hasta celebra su cumpleaños. Este hombre tiene un pequeño chaleco que dice Israel o algo parecido y es realmente impresionante. Además, él acaricia y cuida a la ovejita llamada Delilah. Un día llegó un tipo a la ciudad y fue a la casa del hombre rico pidiendo comida porque tenía hambre. En lugar de matar una de sus ovejas, el hombre rico decidió tomar el corderito del hombre pobre, lo mató, lo asó y se lo dio de comer al extraño. Esto dejó a David indignado, preguntando quién podría hacer algo tan cruel. David juró vengarse y decapitar al responsable. Pero entonces Natán, un hombre sabio, le dijo a David: tú eres el hombre, me refiero a ti. Te he advertido muchas veces que no debes usar la palabra de Dios para juzgar los errores de los demás sin reconocer tus propios errores. Y confronta a David en su pecado. Cuando llegas al verso 9, Natán le dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor para hacer lo que es malo ante sus ojos? Él dijo: si solo obedecieras la palabra de Dios, hombre, no estarías en este lío. Verso 10, él dice: ahora la espada nunca se apartará de tu casa. Aunque Dios salvara tu alma, nunca promete rescatarte de las circunstancias de nuestras propias decisiones pecaminosas. El resto de la vida de David es agitación familiar. Va a perder al niño de Betsabé, su propio hijo. Uno de ellos va a violar a una de sus hijas. Otro hijo va a matar a uno de sus hijos y un hijo va a tratar de matarlo. Es una vida brutal. Cuando llegas al verso 13, David le dice a Natán: creo que esta es la razón por la que David es llamado un hombre según el corazón de Dios. No se defiende, no hay defensa, no hay excusas. Solo admite: he pecado contra el Señor. Confiesa su pecado y se queda boquiabierto. Y Natán le dice: el Señor también ha quitado tu pecado, no morirás. Te quedas como ¿qué? Literalmente, en hebreo, pasado por alto. No puedes usar la palabra Pascua en hebreo a la ligera. David confiesa su pecado y reconoce que merece la muerte por cometer adulterio. Según la ley, debería ser asesinado, sin embargo, es perdonado por Dios y el profeta. Esto se debe a la gracia de Dios que sobrepasa la justicia. Esto se explica en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, donde se establece que el pecado debe ser pagado, pero Dios, por su misericordia, ha pasado por alto algunos pecados temporalmente. Por su bondad, Jesús es tanto justo como el que justifica. Predicaré sobre esto durante 2 semanas, basándome en Efesios 2 y Romanos 3. Jesús, el Cordero de Dios, vendrá a quitar el pecado de todos nosotros por medio de su sacrificio final. No importa lo grande que sea el pecado, puede ser cubierto, perdonado y pasado por alto si lo reconocemos, lo admitimos y creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Debemos confesar nuestra condición de pecadores y reconocer que necesitamos un Salvador. Dios nos salvará si seguimos este camino. Los capítulos 11 y 12 de Segundo Samuel relatan lo sucedido en la vida de David y es la realidad objetiva de lo descrito en Efesios 2 y Romanos 3. Finalmente, en el Salmo 51, David describe lo que experimentó después de ser confrontado por Natán. Esta versión del texto contiene aproximadamente 1316 caracteres. Y así, el Salmo 51 representa la apropiación subjetiva de la realidad objetiva de que David fue impactado por la gracia divina, lo cual cambió su vida para siempre. Este salmo inicia de la siguiente manera:
es gráfico y claro. Para el maestro de coro, un salmo de David, cuando Natán el profeta vino a él después de su intrigante relación con Betsabé. En resumen, todo esto ha sucedido y esta es la oración de arrepentimiento de David, quien reconoce que ha sido perdonado por gracia. Su súplica es: ten compasión de mí, oh Dios. David no intenta justificarse a sí mismo, ni busca ganar una posición correcta ante Dios. No hace promesas de cambiar o mejorar, ni pide una segunda oportunidad. Como bien dijo Jim Bergen, no hay segundas oportunidades, porque la sangre de Jesús es suficiente desde ahora y para siempre. Entonces, ¿qué debes hacer cuando eres atrapado en el pecado? ¿Cómo reaccionas cuando te han descubierto? Tu única esperanza radica en clamar a Dios: ten piedad de mí, oh Dios. Pide que tus transgresiones sean borradas conforme a su amor fiel y a su abundante misericordia. Busca ser completamente limpiado de la iniquidad y el pecado. Reconoce tu rebeldía y el hecho de que tu pecado siempre está presente. David admite que si Dios lo condenara al infierno, sería justo hacerlo. Aunque nuestros pecados afectan a otras personas, al final todo pecado está en contra de Dios. Él busca ser justificado en palabras y ser irreprochable en su juicio. Reconoce que ha nacido en iniquidad y ha sido concebido en pecado. David entiende que a Dios le agrada la verdad y la sinceridad del corazón y le pide sabiduría en lo más profundo de su ser. Mezcla la purificación con el hisopo para ser limpiado. Esto es una prefiguración del Evangelio. Remonta su mente a la época del Éxodo, cuando se aplicaba la sangre de un cordero sobre el marco de la puerta de las casas como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo. No es suficiente simplemente creer que Jesús murió en la cruz, debes depositar tu fe en Él. Es como si tomaras el hisopo y aplicaras la sangre de Cristo en el marco de tu vida. Así como el sacerdote bendecía la entrada, cleance, de una casa después de haber sido sanada utilizando hisopo, David pide a Dios: límpiame y seré más blanco que la nieve. Quiero oír gozo y alegría. Permíteme que los huesos quebrados se regocijen. Por favor, oculta tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. En este lado de la resurrección, David obtiene un pase porque Jesús asume su lugar. Este evangelio es escandaloso y la gracia que Dios nos ofrece carece de sentido en nuestro limitado entendimiento. Reza esta famosa oración: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. El arrepentimiento no es suficiente, necesitamos ser diferentes. Estamos pidiendo un cambio. Ser atropellado por el tren de la gracia significa dejar de hacer lo que solíamos hacer, ya que no somos quienes éramos. El viejo yo murió y el nuevo yo resucitó con Jesús. No solo nos limpia, también crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto. No nos abandones, oh Dios, y no alejes de mí tu Espíritu Santo. Restáurame el gozo de tu salvación y fortaléceme con un espíritu dispuesto. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. Dios siempre usa las heridas, incluso cuando nos las infligimos a nosotros mismos. ¿Sabes cuántas parejas casadas en nuestra iglesia se han engañado y se han extendido mutuamente la gracia que Dios les ha dado? Ahora utilizan las experiencias más dolorosas de su pasado para ayudar a otras personas contra las que el enemigo está actuando y para que puedan experimentar la gracia de Dios. Él ruega liberación de culpabilidad. Oh Dios, mi Salvador, y proclamaré tu justicia a voz en cuello. Esta paliza, esta autolesión, haya adoración en la gracia divina. Permite explicarte quién adora.
aquellos atropellados por el tren de la gracia. Escucha, amigo, mi intención no es juzgarte, pero sí me asombra tu artificial adoración. Cantamos a la gracia y tú me pones incómodo. Lo digo en serio. Recuerda el evangelio. La famosa mujer de mala reputación, una prostituta liberada por Dios de los demonios. ¿Y qué hizo ella? Tomó su frasco de alabastro, lo más valioso, lo más preciado que tenía, entró en una habitación, lo abrió, derramó lágrimas, lavó con su cabello los pies del Salvador y su adoración cambió la atmósfera por completo. ¿Y quiénes la criticaron? Los religiosos, con las manos en los bolsillos, que no adoraron ni cantaron canciones. Dijeron, ¿qué está haciendo? Es demasiado. ¿Excesivo? Permíteme contarte lo que es verdaderamente excesivo. El Hijo de Dios derramando toda su sangre en la cruz por esa mujer. Ella lo comprendió, no así los religiosos. Escucha, llegamos al final. Permíteme decirte que solo tienes 5 minutos más. Vamos a cantar 2 canciones juntos. Una de ellas es What Grace Did For Me, una canción escrita por Gretchen hace mucho tiempo. Aunque no la hemos cantado en un tiempo, es genial. Después vamos a cantar Made For More. Tenemos que cantarla, Michael. Todos los otros campus también la cantan. Hay algo especial en esta canción. ¿Por qué debería avergonzarme cuando Dios me llena de gracia? David experimentó eso y tú también puedes experimentarlo. Además, Dios extermina nuestro pasado. No hay vuelta atrás. Eso es lo que el evangelio puede hacer por nosotros. ¿Alguien necesita escucharlo? Puedo imaginar que hay personas con un pasado que desean que el evangelio los cure. Eso es exactamente lo que Dios ofrece. David fue adúltero, asesino y mentiroso, pero aún así fue perdonado por Dios. Su lengua cantará tus justicias, oh Señor. Mi boca es tuya, proclamará tus alabanzas. Es importante recordar que los sacrificios religiosos no agradan a Dios. Lo que Él busca es un corazón contrito y quebrantado. Esta es la adoración real. Esta es la razón por la que luchamos contra el enemigo. Por eso canto tan fuerte y por eso me siento en primera fila, para que mi pasión no arruine la experiencia de aquellos que están delante de mí. Vamos a adorar juntos. Particularmente en esta área, el enemigo susurra con más fuerza. ¿Quién te crees para decirle a la gente qué hacer si ni siquiera conoces tu propio camino? No me dejaré arrastrar por esa vergüenza. Hay una fuente de gracia que fluye en mi vida y debo recordar constantemente que Él es un mentiroso y que pertenece al infierno. Jesús está en el trono y Él no puede ocupar el trono de mi vida. Es probable que esto te haya sucedido a ti también, especialmente en cuanto al pecado sexual. La iglesia ha abusado de este tema. Si has sido dañado y tratado mal por aquellos que deberían ayudarte, lo siento mucho. Este lugar es un movimiento para que todos descubran y profundicen su relación con Jesús. Y si eres un pecador, bienvenido al club. Yo también lo soy. Sí, soy un gran pecador, pero tengo un Salvador más grande. Esa gracia no me da libertad para volver a mi antigua forma de vida. Al contrario, me impulsa a vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Él ha creado en mí un corazón limpio y me ha dado la capacidad de vivir diferente. Un bello ejemplo de lo que Jesús hace con los pecadores sexuales se encuentra en Juan capítulo 8. No tengo tiempo para leerlo, pero también hay un capítulo sobre el Salmo 51 y cómo Dios limpió a David. En este pasaje, la Biblia nos cuenta que Jesús estaba en el templo enseñando y había unos religiosos que querían atraparlo. Entonces ellos tomaron a una mujer en el acto de adulterio. Por cierto, esto es un abuso espiritual. Cuando los líderes religiosos utilizan a personas indefensas para alcanzar sus propios objetivos, están cometiendo un mal uso. Usar en vano el nombre del Señor es exactamente esto.
Se difama el nombre de Dios al abusar y comerciar de esa manera con los seres humanos. Los atrapan en el acto de adulterio, pero solo traen a la mujer. La Biblia dice que en Levítico y Deuteronomio, tanto el hombre como la mujer atrapados en adulterio deben ser lapidados hasta la muerte. Sin embargo, sabes que hay algo sospechoso porque no trajeron al hombre. La Biblia no da muchos detalles, pero es difícil imaginar que le permitieran descansar. La arrastran frente a Jesús y la arrojan a sus pies. Luego dicen: bien, Rabí, según la ley, Levítico y Deuteronomio afirman que cualquiera atrapado en adulterio merece ser lapidado. Vamos a arrojarle piedras hasta que muera. ¿Qué opinas? Intentan atraparlo en un truco, porque si él dice: déjenla en paz, estaría rompiendo la ley mosaica. Pero si él dice: atrápenla, violarían la ley romana, ya que los judíos no tenían autoridad para ejecutar pena capital. Por eso los líderes judíos deben llevar a Jesús ante Pilatos, porque ellos no tienen esa autoridad. Y piensan: jaja, lo tenemos. ¿Y qué hace él? La Biblia dice que se pone de rodillas cara a cara con ella y comienza a garabatear en el suelo con su dedo. Dice que con el dedo escribe en el suelo. Solo hay 2 lugares en la Biblia donde se habla del dedo de Dios. En el Antiguo Testamento, el dedo de Dios escribe los mandamientos. En el Nuevo Testamento, Jesús garabatea algo en el suelo. ¿Qué escribe? Nadie lo sabe, puedes inventarte lo que quieras. Mientras no sean palabrotas, probablemente podría estar bien. No lo sé. Tal vez escribe los mandamientos de nuevo y escribe el nombre de todos los que los rompieron. Tal vez escribe la palabra gracia. No lo sé. Pero quita toda la atención de ella y la pone en él. Y luego se levanta y dice esto: muy bien, ¿quieres jugar al juego del juicio? Jugamos un juego de juicio. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y ellos dicen: porque hay uno allí que no tiene pecado. Y tal vez solo que estaba allí. Me lo estoy inventando. ¿Y si él escribió los 10 mandamientos y todos los que los chicos habían roto? Y ellos miran eso y dicen: no quiero juzgar si voy a ser juzgado. Y la Biblia dice que los mayores se van primero. ¿Por qué? 1, son inteligentes. 2, tienen más tiempo, tienen más pecado. Así son las cosas. Esta es mi pregunta. Me pregunto si oyó las rocas golpear el suelo. Esto no es una historia. Esta chica tiene nombre. Tenía una familia y jugaba con muñecas cuando era niña. En su último sueño, se ve a sí misma con la mitad de su ropa y se pregunta cómo llegó allí. Se encuentra frente a un grupo de hombres religiosos que le gritan y siente que su vida está en peligro. Quizás incluso piensa que se lo merece. No lo sé, no lo sé. En su mente está preparada para ser golpeada por la primera piedra. Se pregunta cuánto le dolerá. Pero en lugar de ser golpeada por el juicio, ella es abrazada por la gracia de Jesucristo. Uno a uno, los hombres comienzan a irse. Ella observa a su alrededor y se da cuenta de que nadie la condena. Jesús también le dice que no la condena. ¿Por qué creer las mentiras del enemigo? Según mi Biblia, aquellos que están en Cristo Jesús no están condenados. Pero Jesús no la abandona después de perdonarla. Continúa mostrándole su gracia y la guía hacia la verdad. La gracia y la verdad no son opuestas. Jesús vino lleno de gracia y verdad y Él la ama en esa plenitud. Él le dice: yo tampoco te condeno, ahora abandona tu vida de pecado. Te está diciendo que estás destinada a mucho más que esto. Cuando me ocurrió la idea de ti, no pensaba en esto. La razón por la que te di mi ley, aunque pueda parecer estricta y anormal, es porque cuando la obedeces, cuando vives la vida de acuerdo a lo que Dios nos enseña, especialmente en cuanto al sexo y la sexualidad, siempre te lleva a un buen lugar, a una vida plena. Él es el creador de la vida y sabe mejor que nosotros cómo vivirla.
Por eso te invito al altar, como a la mujer sorprendida en adulterio. Algunas personas necesitan traer esa condena que llevan siempre consigo y dejarla aquí mismo. Algunos deben dejar atrás ese estilo de vida pecaminoso en el que se encuentran ahora mismo. Otros deben traer esa cama de vergüenza en la que han estado acostados y dejarla aquí mismo. Y aquellos que juzgan a otros, que miran por encima del hombro a aquellos por su forma de vestir o por cualquier otro aspecto eclesiástico y prejuicioso, también deben traer sus piedras y dejarlas aquí. Déjame compartirte lo que sé, amigo. ¿Quién tiene el valor de hablar sobre sexo en el altar? Esta semana creo que rezaré aquí mismo. Además, sé que algunos esposos tienen miedo de venir porque no quieren que sus esposas les juzguen o condenen. Esposas, lo peor que pueden hacer es interponerse entre su esposo y el Espíritu Santo, evitando que él reciba gracia. De hecho, si están casados, deberían venir juntos. Algunos de ustedes pueden haber dormido juntos antes del matrimonio y pensar que está bien debido a su unión, pero en realidad solo han traído vergüenza a su relación conyugal. Esos demonios del pasado aún acechan en su hogar y nunca se han confesado ni arrepentido de ello. Escucha, lo único que puedes hacer con tu pasado es pedir perdón y aprender de él. No estoy aquí para juzgarte, sino para invitarte a caminar en la libertad que Cristo te ha llamado a vivir. Además, algunos de ustedes se han vuelto a casar. Bien, vengan con su cónyuge y asegúrense de que Jesús esté en el centro. Oren y digan: Dios, necesito tu gracia y quiero vivir según tu verdad. Asimismo, si eres soltero, reúnete con 2 o 3 personas, pero no con quien estés pecando. Elijan a alguien más y vengan aquí para orar unos por otros, ayudándose mutuamente a perseguir el propósito al que Dios los ha llamado. Si son padres de adolescentes, corran aquí y pónganse de rodillas, porque el diablo del infierno está tratando de influenciar a esta generación, especialmente en este tema. No podrán ser libres si siguen luchando contra el diablo en la oscuridad. No es momento para fingir. Les invito a que se pongan de pie y volvamos a cantar 2 canciones. Cantaremos sobre lo que ha hecho la gracia en mí. Pónganse de pie y vamos a cantar que estamos destinados a más. El altar esta noche solo está abierto para los pecadores. Si eres perfecto, quédate allí. Si necesitas la gracia de Jesús, te invito a venir. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque nada puede separarnos de tu amor, ni nuestro pasado, ni nuestros deseos, ni nuestras fallas, ni nuestro pecado, ni el diablo, ni un ángel. No hay nada en el retrovisor, ni fuera del parabrisas. No importa lo que nos hayan hecho o nuestras adicciones. Nada puede separarnos de tu amor, porque el amor todo lo vence. El amor expulsa el miedo y hace huir a los demonios. Pero el mundo está dominado por lo demoníaco en muchas áreas. Ruego para que tu gracia se derrame aquí de una manera que nunca antes hayamos experimentado, y que hombres y mujeres escuchen la voz de Jesús en lo más profundo de su ser. Que escuchen a Jesús decir: yo tampoco te condeno. Y por la gracia de Jesús, al encontrarnos con el Cristo vivo y resucitado, podremos abandonar nuestra vida de pecado y salir de aquí como hijos e hijas, perdonados y adoptados por el Rey. Cuando las personas nos pregunten qué nos pasó, podremos decirles que eso es lo que la gracia hizo por mí. Oramos esto en el nombre de Jesús. ¿Quieres venir?